Hola amigos de YouTube, sean ustedes bienvenidos a mi canal y a mi primera creepypasta, que he llamado Los 7 Condenados, espero que les guste. Comencemos. Humanos. Los humanos, como cualquier otro ser vivo, somos imperfectos y cometemos errores. Ya depende de nosotros mejorar a partir de ellos. Pero, ¿acaso siempre somos conscientes de la gravedad de nuestras acciones? Yo lo he tenido que descubrir por las malas. Me llamo Yumiel y tengo 25 años. Han pasado ya 4 años desde el incidente, hoy en día sigo traumatizado por lo que pasó y esto marcó un gran cambio en mi vida. La historia comienza conmigo, siendo un estudiante en una buena universidad, pero yo no era un buen estudiante. Estudiar no era mi mayor interés, pero mis padres querían que lo hiciera a costa de mi voluntad. Ellos cubren todos los gastos de la universidad, por lo que yo no trabajo y a duras penas hago mis tareas y cosas del estudio, prefiero usar mi tiempo para jugar videojuegos y otras actividades que no sean estudiar, hasta llegar al punto en el que ya me da igual mi futuro, simplemente quiero estar en paz y no hacer nada. Un día estaba sentado en mi departamento como solía hacer, pero por alguna razón esa noche me sentía extraño, como si algo estuviera mal, pero yo no era consciente de qué. Luego pensé que eran ideas mías y no le di importancia. Continué con lo que hacía y luego me fui a dormir, sin saber que esta extraña sensación tendría un significado. Luego de despertar de un sueño profundo, me encuentro a mí mismo en un cuarto que parece estar abandonado. Era un cuarto vacío y sucio, excepto por el colchón en el que yo estaba acostado y una ventana totalmente empañada por la que entraba un poco de luz. También me percaté que tenía un brazalete en mi brazo que no me podía quitar. Me sentí muy asustado y ansioso y empecé a intentar abrir la puerta del cuarto, pero estaba cerrada con llave. Entonces busqué rápidamente por el cuarto y para mi suerte había una llave debajo de mi colchón que podía usar para salir. Antes de abrir la puerta, me percaté que habían voces al otro lado. Me dio un poco de miedo, intenté revisar la ventana pero estaba totalmente bloqueada, así que junté un poco de valor y abrí la puerta. Al abrirla, el lugar parecía un edificio abandonado amplio, pobremente iluminado y con algunos cuartos. Frente de mí habían otras 6 personas que parecían que llegaron de la misma forma porque se les veía confundidos y asustados. Les pregunté qué hacían aquí y cómo habían llegado, pero ninguno sabía nada, solo que aparecieron aquí y nadie sabe qué hacer. Me di cuenta que ellos también llevaban brazaletes como el mío. Empecé a dar vueltas en el lugar. Habían algunas habitaciones amplias, pero estas estaban casi totalmente vacías, solo tenían algunos estantes y mesas. En el pasillo vi que había una puerta grande que tenía 7 luces rojas encima. Me causó un poco de intriga, pero seguí adelante y volví con las personas. Eran personas de diferentes edades, hombres y mujeres, pero yo no conocía a ninguna de estas. Al cabo de un momento y sin saber qué hacer ni a dónde ir, de repente sonó una voz de un parlante, y esta dijo: "Bienvenidos a su prueba final. Cada uno de ustedes tendrá que enfrentarse a una prueba contra su mayor debilidad. Es de ustedes saber el por qué están aquí. Y, más les vale, no intentar escapar. Cuando se terminen las pruebas, esa gran puerta podrá abrirse. Que comiencen las pruebas". De repente, se abrió ascensor del que nadie se había percatado porque estaba muy bien camuflado en una de las paredes. Nadie aún podía asimilar lo que ocurría, y todos se empezaron a preguntar por qué estaban aquí. Intentamos cualquier forma de salir del edificio, pero todo fue en vano. Llegamos a la conclusión de que éramos obligados a pasar por estas pruebas, pero antes nos presentamos el uno al otro. El grupo consistía de Carlos, un señor de 30 años que tenía cara de gruñón; Juan, un joven de 22 años que parecía que estaba buscando algo en el lugar; Sofía, una niña de 11 años que nos hablaba de mala manera; Rick, un hombre de 34 años que padecía sobrepeso; Zoe, una mujer de 23 años que tenía un aspecto atractivo; Diana, una mujer de 27 años que parecía estar de mal humor con todo el mundo y era grosera cuando se le hablaba bien; y finalmente yo, Yumiel, un estudiante de 21 años en ese entonces. Un momento después nuestros brazaletes empezaron a brillar, cada uno de un color diferente. Y en el ascensor habían 7 luces de diferentes colores, que coincidían con las de cada uno de nosotros. Entendimos el mensaje al instante: cada uno tendría que pasar por una prueba diferente. Las luces estaban en un orden. La primera era rosada, que coincidía con la de Zoe. Ella se subió y el ascensor volvió vacío y la luz rosada se había apagado para que pasara el siguiente.
Cada uno fue entrando, hasta que me quedé solo con Sofía esperando el ascensor, y luego era el turno de ella. Ella se veía muy asustada, sentí lástima por ella así que intenté subir en el ascensor con ella pero este no se movía de lugar, era claro que ella tenía que ir sola. Así que le dije que todo iba a estar bien y que sea valiente, luego ella juntó un poco de valor y subió. Solo quedaba yo esperando al ascensor. Cuando llegó quedaba la luz verde encendida, y entré. Cuando entré todo estaba normal, aunque me sorprendió que el ascensor llegó casi al instante, como si me hubiera teletransportado a otro piso. Cuando las puertas se abrieron, no podía creer lo que estaba viendo, era exactamente la habitación en la que vivía, solo que con unas pocas diferencias. Mi cama, mi consola, mis muebles, televisor, todo estaba normal, excepto de que había una mesa con un cuaderno y una lámpara. Decidí revisarla y era una de mis tareas que no había hecho, por lo que no le puse mucha atención. Di vueltas por la habitación para ver si encontraba algo diferente pero no había nada, incluso pensé que había sido transportado de vuelta a mi hogar pero las diferencias y la ventana empañada me decían lo contrario. Después de casi una hora, decidí sentarme a ver la televisión para ver si había algo diferente a pesar de que me sentía incómodo, y de repente mi consola se prendió sola con mi juego favorito. Me asusté un poco pero no pude resistir la tentación y me puse a jugar. Luego de un rato sentado, vi que la lámpara de la mesa donde estaba el cuaderno empezaba a parpadear cada cierto tiempo, entonces revisé el cuaderno pero no iba a hacer esa tarea, ya que simplemente no quería. Volví al juego, y al cabo de un rato apareció una cuenta regresiva de 30 minutos en la esquina de la pantalla y la luz de la mesa se mantuvo encendida. Por lo que me di cuenta que esa tarea la debía hacer, y rápido. Revisé la tarea y era mucho más larga de lo que yo creía, y además no tenía internet para investigar, solo unos libros que tenía en mi cuarto, me preocupé mucho ya que no creía poder terminarla antes de que se acabe el tiempo. Aún así, la empecé a hacer. Los primeros 5 puntos estaban sencillos, los pude resolver sin problemas pero conforme iba avanzando se ponía más difícil, y me tomaba más tiempo. Al cabo de 20 minutos aún me faltaban 5 puntos, yo estaba sudando de la desesperación y cometiendo errores, pero sabía que no podía detenerme. Cuando la cuenta marcaba 2 minutos, aún me faltaban 2 puntos y empecé a entrar en pánico ya que no sabía qué iba a pasar si no terminaba esta tarea, y me empecé a dar cuenta que todo era culpa mía. Ignoré la señal de la lámpara, podría haber empezado mucho antes, y además todo lo que estaba en esa tarea era lo que habíamos aprendido en clase, solo que yo no ponía atención. Todo por mi pereza. Al final, milagrosamente logré terminar la tarea 2 segundos antes de que se acabara el tiempo. El alivio fue inmenso, pero tal pánico hizo que después me desmayara. Después de un tiempo me desperté, no sabía cuánto tiempo llevaba desmayado, pero por la oscura ventana supuse que desperté unas horas después. Vi que el ascensor se había vuelto a abrir, así que entré y volví al primer piso. Cuando llegué al primer piso, me encontré a Sofía, estaba muy asustada y llegó corriendo hacia mí. Me dijo que cuando salió del ascensor después de subir, apareció un montón de gente le empezaba a hablar mal, todos le contestaban feo y nadie le ponía atención. Yo estaba igual de confundido que ella, pero la abracé para que se tranquilizara. Luego me di cuenta que solo 2 de las 7 luces del ascensor estaban encendidas, una de ellas era la mía, la verde, y la otra era la de Sofía. Justo después la voz del parlante sonó y dijo: "Felicidades, Jumiel. Felicidades, Sofía. Han logrado pasar la prueba de sí mismos. Desafortunadamente, no se puede decir lo mismo para sus otros compañeros, ellos no lograron superarse a sí mismos". Después de un breve silencio la voz mencionó una especie de lista, y esta era: Carlos, ira. Juan, avaricia. Sofía, soberbia. Rick, gula. Zoe, lujuria. Diana, envidia. Jumiel, pereza. Ahora tendrán que colocar el patrón de colores que aparece en el ascensor en la puerta para poder salir. Han pasado la prueba, son libres, pero no lo olviden. Estamos pendientes de sus actos. En ese momento supe esto de que cada uno representaba un pecado capital, y era probado mediante tentación para ver si volvían a caer en sus demonios. Y yo estuve al borde de hacerlo. Justo después, nuestros brazaletes se apagaron, se soltaron solos y cayeron de nuestros brazos. Vi que las luces del ascensor tenían un patrón de colores y sin pensar mucho lo coloqué en la puerta y esta se abrió.
No me lo podía creer, esto por fin se había acabado. Al salir, vi que nuestras pertenencias estaban en el suelo y entre estas mi teléfono. Le pregunté a Sofía si sabía el número de sus padres, a lo que me dijo que sí, entonces les llamé y les expliqué lo que pasó y vinieron a recogerla. Y antes de que sus padres la recogieran le dije a Sofía: sé gentil con los demás, sé la mejor versión de ti, y siempre busca mejorar. Luego ella se fue con sus padres, ellos me agradecieron y se fueron. Luego quedaba yo solo. Caminé un poco y por alguna razón sabía dónde estaba, a pesar de nunca haber estado ahí. Fui caminando hacia mi hogar, el cual no estaba muy lejos. Llegué y sentí un alivio enorme. Llamé a mis padres para contarles lo que me pasó, aunque les costó creerme. Desde ese día, nunca volví a ser el mismo. Ahora soy una persona responsable, hago mi trabajo cuando debo y soy puntual, aparte de que siempre intento ser mejor. Nunca sabré por qué pruebas pasaron las otras personas, ni cuál fue su destino. Tendré que vivir con la duda por el resto de mi vida.